Buenos días. Dentro del curso de electrónica de potencia, vamos a presentar una introducción al tema 3, que consiste en la rectificación controlada y no controlada. Para ello nos vamos a apoyar en el siguiente mapa mental para llevar a cabo esta introducción y conocer precisamente en qué consiste este proceso de rectificación. Bueno, los dispositivos que hacen este proceso se conocen como rectificadores. Ahora bien, ¿qué es un rectificador? Es un dispositivo o sistema cuya función es convertir la corriente alterna en corriente continua, como se puede apreciar acá en la figura. Como nosotros sabemos, la corriente alterna es una corriente que tiene dos polaridades que cambian, ¿verdad?, constantemente a medida de que transcurre el tiempo. La corriente con la cual nosotros alimentamos nuestros dispositivos eléctricos tiene una frecuencia de 60 Hz. Eso quiere decir que la polaridad cambia 60 veces por segundo. Bueno, los rectificadores entonces lo que hacen es precisamente convertir esta corriente que tiene doble polaridad, positiva y negativa, en una corriente que tenga únicamente una sola polaridad, positiva. Bueno, pero dentro de este proceso puede ser que tengamos, ¿verdad?, rectificadores que únicamente aprovechan la mitad del ciclo, es decir, el semiciclo positivo. En este caso, tendríamos un rectificador de media onda. Si el rectificador aprovecha ambos ciclos, entonces tendríamos un rectificador de onda completa. Bueno, los rectificadores se pueden clasificar obedeciendo a lo siguiente, por decir, el número de fases. Puede ser que tengamos rectificadores alimentados de una sola fase o bien trifásicos, o puede ser que también tengamos rectificadores polifásicos. A medida de que aumenta el número de fases es porque la potencia del rectificador va a ser mayor, es decir, va a poder entregar una potencia mayor a la carga. Bueno, la otra forma como se pueden clasificar los rectificadores, como ya mencionábamos hace un momento, pues puede ser con base a la forma de onda del voltaje de salida, que pueden ser de media onda si se aprovecha únicamente el semiciclo positivo, o bien de onda completa, cuando se aprovechan los dos semiciclos del voltaje de entrada o la corriente de entrada. Otra clasificación también muy importante de los rectificadores se tiene en función del voltaje de salida. En este caso tenemos los rectificadores controlados, que son aquellos cuya magnitud del voltaje de salida se puede variar desde 0 hasta un valor nominal. Este tipo de rectificadores se implementan utilizando tiristores, y el voltaje de salida o la variación del voltaje de salida se logra variando la magnitud del ángulo de disparo de los tiristores. Si nosotros vamos a alimentar una carga que no requiera de un voltaje variable, entonces podemos utilizar un rectificador no controlado. Este se implementa con diodos, y el voltaje que vamos a tener a la salida va a ser un voltaje de magnitud fija, que no se le puede variar. Con base a lo anterior, nosotros podemos tener diferentes aplicaciones de los rectificadores, por decir, para el control de motores de corriente continua. Anteriormente, ¿verdad? Antes de que apareciera la electrónica de potencia, para controlar un motor de corriente continua de alta potencia, se utilizaba un sistema conocido como Ward-Leonard. Este sistema utilizaba un generador. El generador, para ser movido, necesitaba otro motor, ¿verdad?, de corriente alterna. Y la forma de variar el voltaje a la salida del generador era variando el voltaje de excitación. De esta manera, se le podría entregar al motor un voltaje de mayor magnitud o de menor magnitud, y con ello variar la velocidad del motor de corriente continua. Cuando aparecieron los tiristores, pues todo esto ya quedó atrás, porque
Actualmente ya tenemos rectificadores controlados que no requieren de ningún equipo dinámico, como es el caso del generador y del motor de corriente alterna. Simplemente, ¿verdad? La magnitud, la variación de la magnitud del voltaje de salida se logra variando el ángulo de disparo de los tiristores. Tenemos otras aplicaciones para el caso de las fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas son dispositivos que parten de un voltaje de corriente directa y entregan a la salida un voltaje de CD, pero de magnitud variable. Entonces, aquí podemos utilizar rectificadores no controlados para alimentar a la fuente conmutada. La fundición de metales por arco eléctrico, pues también se puede hacer utilizando rectificadores no controlados. Y un caso muy común, ¿verdad? Es encontrarnos, los equipos de soldar que pueden ser DCD o DCA, pero en el caso de las aplicaciones de los rectificadores serían rectificadores DCD, donde nosotros podemos rectificar la corriente alterna en directa para tener una mayor eficiencia en el proceso de soldadura. Pues de esta manera es como podemos introducir, ¿verdad?, lo que es el proceso de rectificación a nuestro estudio de la electrónica de potencia. Agradecemos su atención.